Carlos no había dormido en días. Cada noche era un ciclo incesante de desesperación, repitiendo los mismos pensamientos, los mismos números de las deudas que lo ahogaban. Sin dinero, sin salida y con cobradores rondando su casa a diario, sabía que los hombres del lobo no le darían mucho más tiempo. Pero la solución que tenía en mente, tan desesperada como efectiva, le revolvía el estómago. Sin embargo, estaba convencido de que no tenía opción, o eso, o poner en riesgo la vida de toda su familia. Era una noche pesada y húmeda en los barrios más bajos de Guadalajara. Las calles apenas iluminadas parecían vacías, aunque Carlos sentía los ojos de quienes vigilaban desde las ventanas oscuras. Se detuvo al frente de un edificio abandonado, respirando hondo antes de cruzar la puerta. Dentro, el ambiente era espeso, cargado de humo y susurros de personas que apenas lo miraban mientras cruzaba el pasillo hasta una sala al fondo. Al llegar, frente a él estaba sentado el lobo, acompañado por sus hombres de confianza. «Carlos, qué sorpresa», dijo el lobo con una voz áspera, como si hubiera estado esperando ese encuentro. Carlos miró a el lobo, un hombre de facciones duras y mirada impenetrable. Los rumores decían que este hombre no tenía alma. Para él, la traición, la violencia y el poder eran formas de sobrevivencia, y no había límite en su crueldad. «Vengo a darte lo que me pediste, pero necesito una garantía», respondió Carlos, tratando de sonar seguro, aunque el temblor en sus manos lo delataba. El lobo soltó una carcajada que hizo eco en la sala. «¿Garantía? Tú no estás en posición de pedir nada. Ya estás hundido hasta el cuello. Yo ofrezco la protección, pero si quieres salir limpio, tendrás que darme algo de valor, algo que me convenza», dijo, inclinándose hacia él con una expresión oscura. Carlos sintió el peso de cada palabra. Sabía lo que el lobo pedía, y entendía que aquella era la única forma de salvarse y proteger a su familia. Aún así, cada fibra de su ser se resistía a decir las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Está bien, te entregaré a mi hija, Isabel», dijo, con voz apagada, mirando al suelo mientras sentía una punzada de dolor en el pecho. Por un momento, el silencio cubrió la sala, y Carlos sintió como si el tiempo se congelara. Pero en un segundo, el lobo sonrió de manera siniestra, como si aquel ofrecimiento hubiera sido exactamente lo que esperaba. «Bien, Carlos. Esa es una decisión sensata. Acepto tu oferta. Mi gente vendrá por Isabel mañana. Más te vale que esté lista». Carlos asintió, sin atreverse a levantar la vista. Sabía que en ese instante había perdido algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero: su dignidad, su alma y, lo peor de todo, había sacrificado a su propia hija para salvarse a sí mismo. Al regresar a casa, el peso de su decisión lo hundía más con cada paso. Isabel, quien lo esperaba con una sonrisa, le dio un abrazo al verlo entrar. Carlos, sin embargo, no fue capaz de devolverle el gesto. Esa noche apenas durmió, pensando en lo que había hecho. Su mente se llenó de pensamientos oscuros y una culpa desgarradora. Al amanecer, cuando Isabel se levantó, encontró a su padre sentado en la mesa, mirando fijamente el suelo, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. En silencio, él le explicó lo que iba a suceder, omitiendo los detalles más oscuros. Isabel se quedó sin habla. Su mente tardaba en asimilar lo que escuchaba, hasta que comprendió que no había elección. Horas más tarde, un par de hombres vestidos de negro llegaron a la casa. Isabel, con la cabeza erguida, caminó hacia ellos, intentando contener las lágrimas. Sabía que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. Mientras los hombres la escoltaban hasta el auto, Carlos apenas pudo mirarla. Sabía que era su última oportunidad de decirle algo, pero las palabras no salían. Su hija lo miró una última vez antes de que el auto se perdiera en el horizonte, llevándola hacia una vida que nunca habría imaginado. El trayecto en el auto fue eterno para Isabel. Los dos hombres que la acompañaban guardaban un silencio impenetrable, y ella se aferraba a las pocas pertenencias que había podido traer, preguntándose qué la aguardaba al final de ese viaje. Su mente seguía aturdida, incapaz de comprender por completo la traición de su propio padre. Se preguntaba una y otra vez cómo Carlos había podido sacrificarla, cómo su propio padre había puesto su vida en las manos de un criminal conocido por su crueldad. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una hacienda imponente, rodeada de altos muros y con vigilancia en cada esquina. Era el territorio de El Lobo, y la simple visión de ese lugar hizo que un escalofrío le recorriera la espalda.
Antes de que pudiera siquiera reaccionar, los hombres la guiaron hacia la entrada principal, donde un grupo de personas la observaba con miradas frías y calculadoras. Cada paso hacia el interior de la mansión era una pequeña prueba de valor para Isabel, que respiraba hondo, procurando no mostrar el miedo que sentía. Al entrar, Isabel fue conducida a una sala elegante pero lúgubre, en la que aguardaba el lobo. Sentado en un sillón de cuero oscuro, él la miraba con una intensidad perturbadora. Era un hombre de presencia imponente, con ojos oscuros y una barba que acentuaba aún más su expresión cruel y dominante. Isabel sintió el corazón latiéndole con fuerza, pero se esforzó por mantenerse firme. No iba a dejar que él notara su debilidad. «Isabel, ¿verdad?», preguntó él, en un tono que parecía casi amigable, pero que tenía un trasfondo venenoso. Isabel asintió en silencio, sin quitarle los ojos de encima. No le daría el placer de verla intimidada. «Muy bien», continuó el lobo, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «A partir de hoy, tienes un nuevo hogar. Aquí vivirás y, si te portas bien, te aseguro que no te faltará nada. Pero si decides que este no es tu lugar, bueno, te aseguro que hay cosas mucho peores allá afuera». Isabel tragó saliva. La advertencia era clara. No tenía opción más que aceptar su destino. Por ahora, al menos. Los días siguientes fueron duros para Isabel. La organización de El Lobo la mantenía vigilada las 24 horas, y no había un solo movimiento que ella pudiera hacer sin que algún guardia la observara. Sin embargo, Isabel no estaba dispuesta a rendirse. Había crecido aprendiendo a ser fuerte y a enfrentar las adversidades, y aunque ahora se encontraba en la situación más oscura de su vida, sabía que debía encontrar una manera de sobrevivir. A medida que pasaban los días, Isabel comenzó a observar y escuchar. Se dio cuenta de que el lobo operaba una red de negocios ilícitos que se extendía por toda la ciudad y más allá. A través de sus observaciones, notó que muchos de los que trabajaban para él lo hacían por miedo, y otros por ambición. Entre ellos, estaba un joven llamado Joaquín, uno de los más cercanos a el lobo, quien parecía tener cierta influencia en la organización. Una noche, cuando Isabel se dirigía a su habitación, escuchó una conversación entre Joaquín y uno de los hombres de seguridad. Desde las sombras, pudo escuchar cómo discutían sobre una entrega de mercancía que no había llegado a tiempo. Joaquín, con un tono autoritario, reprendía al hombre, pero sin levantar mucho la voz. Al percatarse de la presencia de Isabel, se volvió hacia ella con una expresión de sorpresa, pero también de interés. «Tú debes ser Isabel, ¿verdad?», dijo Joaquín, acercándose. Isabel asintió, manteniendo la distancia. «No te preocupes, aquí nadie te hará daño, mientras sigas las reglas», agregó él con una sonrisa que parecía más amable que la de los demás. Isabel no dijo nada, pero ese primer encuentro con Joaquín plantó una semilla en su mente. Era evidente que dentro de aquella organización había distintos niveles de poder e influencia. Si quería sobrevivir y algún día escapar, necesitaba comenzar a construir su propio camino. Comenzaría siendo cautelosa, analizando a cada persona, entendiendo las debilidades de los hombres y mujeres que conformaban el círculo de El Lobo. Esa noche, Isabel se sentó en su habitación, ideando un plan. Sabía que no sería fácil y que cualquier error podría costarle la vida, pero tenía una determinación férrea y, sobre todo, un deseo de libertad que no permitiría que el lobo le arrebatara. Pasaron las semanas, y aunque Isabel mantenía una conducta obediente, en su interior planeaba cada uno de sus movimientos. Sabía que, para sobrevivir, tenía que ganarse la confianza de aquellos que la rodeaban. Con el tiempo, su ingenio y tenacidad comenzaron a destacarse, incluso ante el lobo, quien observaba sus avances con una mezcla de sorpresa e interés. Una tarde, mientras supervisaba las tareas de la cocina, Isabel escuchó el inconfundible tono de voz de El Lobo resonando en el pasillo. Caminaba acompañado por varios de sus hombres y por Joaquín, quien se había convertido en uno de sus confidentes más cercanos. Sin pensarlo dos veces, Isabel se acercó al pasillo, fingiendo estar ocupada, pero prestando atención a cada palabra. «No podemos permitir otra falla en los envíos», decía el lobo, con una seriedad que intimidaba a sus subordinados. «El siguiente cargamento es clave, y si no llega a tiempo, alguien pagará las consecuencias». Joaquín, que había notado la presencia de Isabel, le lanzó una mirada inquisitiva, pero ella, rápida y astuta, hizo un gesto de respeto y regresó a la cocina.
Sabía que aquella información sobre los envíos era un dato valioso, y se dio cuenta de que ganarse la confianza de Joaquín podría ser su primera oportunidad para ascender en aquella jerarquía criminal. Esa misma noche, Joaquín la sorprendió mientras Isabel terminaba de ordenar la cocina. Se acercó en silencio y la observó durante unos segundos antes de hablar. «Isabel, me han dicho que eres muy dedicada», comentó, en un tono que intentaba ser amable, pero que Isabel percibía como una prueba. «Sabes que puedes aspirar a algo más aquí, ¿verdad?». Isabel lo miró con una expresión enigmática, como si estuviera decidiendo si confiar o no en él. «Lo único que quiero es cumplir con mis responsabilidades y sobrevivir», respondió, con una sinceridad cautelosa. Joaquín sonrió de medio lado, impresionado con la franqueza de Isabel. No era habitual encontrar a alguien con su valentía, y eso despertaba en él cierta curiosidad. Sabía que en ella había algo más, algo que podría ser útil. «Muy bien, entonces escucha esto», dijo, inclinándose hacia ella y bajando la voz. «Necesito a alguien de confianza que me ayude con ciertos encargos. Si haces lo que te pido y cumples bien, podría hablar de ti con el lobo. Tal vez consigas un poco más de libertad». Isabel sintió que aquella era la oportunidad que había estado esperando. Su rostro permaneció impasible, pero en su interior una chispa de esperanza comenzó a encenderse. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó, sin titubeos. Esa misma semana, Joaquín comenzó a asignarle pequeñas tareas que requerían discreción y astucia, y aunque Isabel sabía que cada una de esas misiones la ataba más a aquella organización, no podía negar que cada paso que daba dentro de esa estructura de poder la acercaba a sus objetivos. Ella cumplía con precisión, sin hacer preguntas, ganándose la confianza de Joaquín y, gradualmente, la del propio el lobo, quien la observaba cada vez con más respeto. Poco a poco, Isabel fue adquiriendo una posición estratégica. Aprovechaba cada oportunidad para recopilar información y observar los puntos débiles de aquellos a su alrededor. La organización era extensa, pero tenía fisuras, rivalidades entre los subordinados, traiciones ocultas y una red de influencias frágil que Isabel comenzó a entender como las piezas de un ajedrez. Un mes después, el lobo la convocó a su oficina. Isabel supo en ese instante que su comportamiento no había pasado desapercibido. «Isabel, dicen que has demostrado ser útil», comenzó él, mientras la miraba con una mezcla de desdén y admiración. «Joaquín me ha hablado de ti. No eres como las otras. Eres lista, y eso puede servirnos». Isabel mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que aquella conversación era decisiva. «Solo hago lo necesario para sobrevivir, señor», respondió controlando el tono de su voz. El lobo rió suavemente. «Muy bien, eso me agrada. Harás otro trabajo para nosotros. Algo más importante esta vez. Si lo logras, puede que te consideremos parte de la familia. De alguna forma», dijo, mientras encendía un cigarro y le lanzaba una mirada penetrante. A partir de ese momento, Isabel supo que estaba en una posición peligrosa, pero también privilegiada. Con cada paso, con cada misión, avanzaba hacia su objetivo de libertad. Sin embargo, también entendía que cuanto más cerca estaba de el lobo y de su red de influencias, más difícil sería salir de allí con vida. Al regresar a su habitación esa noche, Isabel se permitió un momento de vulnerabilidad. Se sentó en el borde de la cama, recordando su hogar y la traición de su padre, sintiendo la mezcla de odio y tristeza que la impulsaba. Pero también sabía que ese mismo dolor era su mayor fuerza. Nadie, ni siquiera el lobo, podía arrebatarle lo que ahora había construido dentro de sí, una voluntad implacable. Mientras apagaba la luz, Isabel sabía que no podía permitirse un solo error. Conforme Isabel se adentraba en la organización de El Lobo, sus habilidades comenzaron a llamar la atención. Su habilidad para escuchar y entender el entorno la colocó en el centro de operaciones complejas y en posiciones de relativa confianza. A pesar de su creciente influencia, Isabel mantenía un perfil bajo, observando con cautela cada movimiento de aquellos a su alrededor. Sabía que cualquier paso en falso podría atraer la atención indeseada de quienes no veían con buenos ojos su avance. Una noche, Joaquín la encontró en el patio trasero de la hacienda, donde Isabel solía ir a pensar. Joaquín se había convertido en una de las figuras de más alto rango dentro de la organización, y también era el encargado de vigilar de cerca a Isabel. Sin embargo,
Su vigilancia a veces se mezclaba con miradas de respeto y hasta de cierta admiración. Aquella noche, él se acercó con un cigarrillo, ofreciéndoselo como un gesto amistoso. Isabel lo aceptó, intuyendo que esa conversación traería algo importante. «Isabel, aquí todos hablan de ti», comentó Joaquín, con una expresión seria pero franca. «Algunos dicen que eres más lista que cualquiera, y eso no es algo que cualquiera pueda decir». Isabel sonrió apenas, sin dejarse ver afectada por la curiosidad de Joaquín. «Solo trato de sobrevivir, Joaquín. Eso es todo», dijo, en un tono que demostraba la cautela que mantenía con cada palabra. Joaquín, sin embargo, no parecía convencido, y esbozó una sonrisa breve. Luego, bajó la voz y la miró con una intensidad que delataba algo de interés. «Aquí, sobrevivir no basta. Necesitas aliados, alguien en quien confiar y que confíe en ti. Ya sabes, alguien que no te dé una puñalada por la espalda en cuanto tenga la oportunidad». Isabel escuchaba con atención. Aquellas palabras encerraban una advertencia clara. Joaquín le estaba diciendo que no confiara en nadie, ni siquiera en él. Pero Isabel ya había aprendido esa lección el primer día que llegó allí. Consciente de que cada persona a su alrededor era una pieza en un tablero en constante cambio, sabía que debía continuar su avance con sumo cuidado. Esa misma semana, el lobo la llamó para hablar sobre una tarea importante, una oportunidad que podría elevar su posición y, al mismo tiempo, ponerla en una situación de riesgo. El encargo era simple en apariencia, pero peligroso en la práctica: acompañar a Mario, uno de los socios de El Lobo, en una reunión crítica con otra organización. Isabel entendió de inmediato lo que aquello significaba. Si las cosas salían mal, ella se vería envuelta en las consecuencias, tal vez con pocas opciones de escapar. «Isabel, he escuchado sobre tu lealtad y tu eficacia», dijo el lobo, mirándola con ojos calculadores. «Quiero que me representes. Es una prueba. Confío en que sabrás cómo manejarte». Isabel asintió con firmeza, sin mostrar ningún rastro de temor. Pero en su interior sabía que aquella misión era tanto una prueba como una oportunidad para que el lobo midiera sus capacidades. La noche de la reunión, Isabel fue conducida a un almacén apartado, donde se encontró con un grupo de hombres que aguardaban, entre ellos Mario, quien la miró con una expresión de duda y escepticismo. «¿Así que tú eres Isabel?», preguntó con un tono mordaz, evaluándola. «A ver si tienes lo que se necesita para esto». Isabel respondió con una mirada impasible. Sabía que cualquier señal de nerviosismo sería interpretada como una debilidad. A medida que la negociación avanzaba, Isabel se percató de que Mario, bajo la presión de la reunión, cometió un error en su oferta, lo cual desató una tensión inmediata entre los presentes. En cuestión de segundos, uno de los hombres de la otra organización se puso de pie, furioso, y se dirigió a Mario con palabras que tensaron el ambiente. Isabel, manteniendo la calma, decidió intervenir. «Creo que todos aquí queremos una solución favorable», dijo con firmeza, mirando al hombre con confianza. «Estoy segura de que si aclaramos los detalles, podremos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes». Su intervención logró reducir la tensión, y tras unos segundos de silencio, el hombre volvió a su asiento, permitiendo que la negociación continuara. La reunión finalizó sin más altercados, y Mario, aliviado, lanzó una mirada de respeto hacia Isabel. «Nos salvaste de un problema mayor. No pensé que lograrías algo así», dijo, con una mezcla de sorpresa y gratitud. De regreso en la hacienda, el lobo la esperaba. Al verla, esbozó una sonrisa calculadora, como si hubiera apostado por ella y su éxito le hubiera confirmado lo que había sospechado desde el principio. «Bien hecho, Isabel. Parece que tu potencial es notable», le dijo, acercándose. «Pero ten cuidado. Aquí, la confianza se gana y se pierde en un instante». Isabel comprendió el mensaje. Había pasado una prueba importante, pero también entendía que cada paso en falso dentro de esa organización le costaría caro. Aquella noche, mientras se recostaba en su cama, Isabel sintió por primera vez que comenzaba a construir un nombre propio, aunque a un precio elevado. Sabía que debía mantenerse atenta, pues aquel mundo oscuro en el que estaba inmersa solo ofrecía una salida para quienes fueran más fuertes y astutos. El éxito en la reunión no solo consolidó la posición de Isabel en la organización, sino que atrajo la atención de otros miembros importantes. Su nombre comenzó a mencionarse en conversaciones privadas, y tanto Joaquín como el lobo parecían observar cada vez con mayor interés la inteligencia y frialdad
con la que Isabel manejaba las situaciones difíciles. Sin embargo, ella era consciente de que ganarse su respeto también significaba atraer enemigos, y no tardó en descubrir cuán incierta era su posición. Una mañana, Isabel recibió un mensaje de Joaquín, quien le indicó que debía presentarse en una sala de reuniones. Al entrar, se dio cuenta de que no estaba sola. Varios miembros de la organización, entre ellos uno de los subordinados más cercanos de El Lobo, la miraban con ojos evaluadores, como si esperaran algo de ella. Sentado al frente, Joaquín le hizo un gesto para que tomara asiento. «Isabel, tenemos una nueva misión para ti», comenzó Joaquín, en un tono que sonaba casi casual, pero que ella sabía que debía interpretar con cautela. «Hay ciertos negocios que necesitan ajustes, y creemos que tú podrías encargarte de ellos». Isabel mantuvo una expresión neutra, asintiendo con seriedad. Sabía que el encargo no era una simple tarea, era una prueba para medir su lealtad y su habilidad en situaciones de alto riesgo. «Comprendo», respondió en un tono controlado. «Díganme qué necesitan que haga». Joaquín la miró con aprobación antes de continuar. «Será una tarea complicada», explicó, mostrando un mapa de la ciudad y señalando varios puntos estratégicos. «Tendrás que reunirte con algunos contactos clave y asegurarte de que las entregas lleguen en orden. Pero ten cuidado, hay ciertos individuos que preferirían vernos caer. Si tienes éxito, demostrarás que eres digna de nuestra confianza». Isabel asintió, procesando cada detalle. Sabía que cumplir con aquella misión no solo requería inteligencia y precisión, sino también ganarse la cooperación de personas que desconfiaban de cualquiera que trabajara para El Lobo. Sin embargo, comprendía que aquello también podía ser una oportunidad para obtener más información y comenzar a tejer su propio plan de escape. En los días siguientes, Isabel se dedicó a cumplir cada uno de los puntos indicados en la misión, enfrentándose a retos que la obligaron a usar tanto su ingenio como su capacidad de negociación. Cada encuentro era un paso en una cuerda floja, y cualquier error podía exponerla a un riesgo considerable. Sin embargo, gracias a su habilidad para leer a las personas y anticipar sus reacciones, logró cumplir cada tarea, ganándose la confianza de aquellos que antes la miraban con recelo. El éxito de la misión aumentó aún más su influencia, y pronto Joaquín comenzó a invitarla a reuniones de mayor relevancia dentro de la organización. En una de estas reuniones, Isabel se encontró en una mesa junto a figuras que jamás había imaginado conocer. Era evidente que el lobo quería saber hasta dónde podía llegar, y la mantenía bajo una vigilancia constante, como si buscara descubrir algún rastro de vulnerabilidad en ella. Pero Isabel, con la fuerza de su determinación, mantenía cada movimiento bajo control. Había aprendido que cualquier señal de debilidad sería utilizada en su contra, y ahora más que nunca, debía mantener su mente centrada en el objetivo final. A pesar de la traición de su padre y del dolor que sentía por dentro, su voluntad de encontrar la libertad era más fuerte que cualquier miedo. En una de esas noches, cuando Isabel volvía a su habitación después de una larga reunión, encontró una nota deslizándose bajo su puerta. Al recogerla, leyó un mensaje breve y enigmático. «Hay quienes desean que el lobo caiga. Si eres lista, sabrás qué hacer». Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza mientras leía aquellas palabras. Sabía que aquel mensaje era una advertencia, pero también una propuesta. Alguien en la organización estaba dispuesto a traicionar a El Lobo, y si jugaba bien sus cartas, podría utilizar aquella información para su beneficio. Esa noche, Isabel se quedó despierta, reflexionando sobre su próxima jugada. Sabía que aquel mensaje era un arma de doble filo. Podía darle la oportunidad de ganar una ventaja crucial, o bien atraerle problemas si alguien descubría que estaba al tanto de aquella conspiración. Sin embargo, después de meses dentro de aquel mundo oscuro, Isabel había aprendido que, en la búsqueda de la libertad, no podía darse el lujo de dejar pasar oportunidades. Al día siguiente, Isabel comenzó a investigar discretamente, observando con más atención a aquellos que parecían mantener ciertas reservas hacia el lobo. Descubrió que algunos de los miembros de mayor rango tenían sus propias ambiciones y resentimientos, y que la lealtad era un recurso escaso en aquel entorno. Ahora tenía que decidir si quería aliarse con quienes querían ver a el lobo caer, o si era mejor ganarse su favor para asegurar su propia supervivencia. Isabel comprendía que estaba en el centro de una red de intrigas cada vez más complicada, y que cualquier decisión que tomara podría cambiar el curso de su destino.
pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Sabía que, para obtener la libertad, tendría que arriesgarlo todo. El mensaje enigmático sobre la posible caída de El Lobo atormentaba a Isabel. Era una promesa de esperanza y, al mismo tiempo, un recordatorio de los peligros ocultos en cada rincón de la organización. Ella sabía que, si quería utilizar esa información a su favor, debía actuar con precisión quirúrgica, pues cualquier error podría costarle la vida. Al día siguiente, durante una reunión rutinaria, Isabel notó a uno de los capitanes de El Lobo, un hombre llamado Ramos, observándola con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ramos era conocido por ser reservado y astuto, un hombre que había escalado posiciones rápidamente gracias a su habilidad para manipular situaciones a su favor. Isabel se dio cuenta de que él podría ser una de las piezas claves en aquella red de conspiraciones que ella apenas comenzaba a entender. Esa misma noche, Isabel decidió arriesgarse y hablar con él. Fingió que necesitaba ayuda con uno de los informes de una misión reciente, y buscó a Ramos en uno de los despachos de la hacienda. Él la recibió con una sonrisa tensa, como si sospechara que había algo más detrás de aquella visita. Ramos. Espero no interrumpir, comenzó Isabel, manteniendo un tono casual, aunque en su interior sentía una inquietud constante. Solo quería discutir algunos detalles sobre el último envío. Ramos la miró fijamente, midiendo cada una de sus palabras. Claro, Isabel, siempre es un placer ayudar a alguien tan eficiente como tú, respondió, en un tono que parecía esconder una insinuación. Mientras discutían los detalles del informe, Isabel notó que Ramos hacía preguntas aparentemente inofensivas, pero que en realidad intentaban sondear sus intenciones. Él también estaba probando su lealtad, tal como ella había planeado hacer con él. Después de varios minutos de conversación, Isabel se arriesgó a dar el siguiente paso. Ramos, no sé si lo has notado, pero hay ciertos rumores en el aire, cosas que no se dicen abiertamente, dijo, en un tono más bajo, observando cuidadosamente su reacción. Ramos la miró con interés, y ella notó cómo sus ojos adquirían un brillo calculador. ¿Rumores?, replicó él, como si no supiera de qué estaba hablando, aunque Isabel intuía que Ramos no era alguien que ignorara tales asuntos. Tal vez soy yo quien está malinterpretando, continuó Isabel, fingiendo inocencia. Solo sé que hay quienes hablan de nuevas oportunidades. Ramos dejó escapar una sonrisa fría. Isabel, este es un lugar en el que las palabras tienen mucho poder, y donde la lealtad es puesta a prueba constantemente. Dime, ¿qué tanto estás dispuesta a arriesgar? Isabel supo que había dado en el blanco. Ramos era un hombre que sabía exactamente lo que quería y que estaba dispuesto a todo por alcanzarlo. Aquel encuentro dejó claro que él, como muchos otros, estaba dispuesto a traicionar a El Lobo si la oportunidad era la adecuada. En los días que siguieron, Isabel mantuvo contacto con Ramos de manera discreta. Ambos compartían información sutil, y ella comenzó a descubrir detalles sobre las operaciones de la organización que antes le habían sido ocultos. Ramos le reveló nombres y ubicaciones de aquellos en los que no se podía confiar, y también habló de ciertos puntos vulnerables de la organización, como bodegas y rutas de distribución que El Lobo manejaba con especial celo. Isabel usaba toda esa información para armar un plan, uno que le permitiera encontrar una salida definitiva. Sin embargo, mientras más se involucraba, más comprendía el riesgo de aquella jugada. Sabía que no solo estaba traicionando a El Lobo, sino que también estaba entrando en una red de engaños que podía aplastarla en cualquier momento. Una noche, mientras revisaba en su habitación las notas que había hecho en secreto, Isabel escuchó un ruido en el pasillo. Rápidamente, ocultó los papeles bajo el colchón y se puso de pie justo antes de que Joaquín entrara. Él la miró con una expresión indescifrable, pero Isabel supo al instante que él sospechaba algo. Isabel, últimamente has estado muy ocupada, dijo Joaquín, en un tono que era una mezcla de curiosidad y advertencia. Isabel mantuvo la calma, esforzándose en controlar cada gesto y cada palabra. Solo cumplo con lo que me piden. Nada más, respondió, tratando de sonar convincente. Joaquín la miró en silencio durante unos instantes, como si tratara de leer sus pensamientos. Recuerda que aquí, todos somos vigilados. Sería una lástima que alguien te malinterpretara, advirtió, antes de darle la espalda y salir de la habitación sin decir nada más. Cuando Joaquín se fue, Isabel se dejó caer en la cama, consciente de que cada paso que daba estaba siendo observado.
La advertencia de Joaquín le dejó claro que alguien en la organización sospechaba de sus movimientos y que un paso en falso podría arruinar todo su plan. Pero también entendía que había llegado demasiado lejos como para retroceder. Esa noche, mientras observaba las sombras proyectadas por la luz de la luna, Isabel reafirmó su determinación. Sabía que la libertad no era una recompensa que se ganara fácilmente. Los días siguientes fueron un juego constante de disimulo y estrategia para Isabel. Ahora, cada paso que daba, cada palabra que decía, debía estar perfectamente calculada. Sabía que Joaquín la estaba observando de cerca, y cualquier indicio de traición podría costarle la vida. Pero también sabía que Ramos y los otros disidentes dentro de la organización confiaban en ella, y que esa confianza era una moneda que debía utilizar con inteligencia. Una tarde, Ramos la convocó a una reunión en uno de los almacenes periféricos de la organización, un lugar donde los ojos vigilantes de Joaquín o de El Lobo no pudieran alcanzarlos. Al llegar, Isabel se encontró rodeada de rostros desconocidos, hombres y mujeres de mirada tensa y decidida. Todos parecían estar allí con un mismo propósito: acabar con el dominio de El Lobo y, de ser posible, tomar el control de sus operaciones. Isabel, te presento a algunos de los socios que comparten nuestro interés, dijo Ramos, presentándola al grupo. Las miradas desconfiadas de los presentes se clavaron en ella, como si intentaran evaluar si era realmente digna de confianza. Isabel saludó con calma, manteniendo una actitud segura, consciente de que aquel grupo de personas representaba su única salida. Si lograba convencerlos de su lealtad, ellos serían sus aliados en el plan que tenía en mente desde hacía meses. Pero también sabía que, si ellos dudaban de ella, podría ser su fin. Escuché que has demostrado una lealtad inquebrantable con nuestro equipo, comentó uno de los hombres, con una voz seca y desafiante. Pero aún no nos queda claro, ¿estás aquí para ayudar a Ramos o para espiarnos? Isabel lo miró con una calma forzada, sabiendo que aquella era la oportunidad para dejar claras sus intenciones. Si estuviera aquí para espiarlos, no habría puesto tanto en riesgo, respondió, mirándolo directamente a los ojos. Todos queremos lo mismo: salir de las sombras de El Lobo y, de ser posible, recuperar algo de control sobre nuestras propias vidas. Hubo un silencio tenso en la sala antes de que el hombre asintiera, aparentemente satisfecho. Sin embargo, Isabel sabía que aún debía demostrar su lealtad, que las palabras no bastarían. Ramos intervino entonces, explicando el plan en el que llevaba meses trabajando. Escuchen bien, este será un movimiento coordinado. Sabemos que El Lobo mantiene varios puntos estratégicos bajo su control, lugares que, de caer en nuestras manos, le restarían poder considerablemente, explicó Ramos, señalando varios puntos en un mapa. Necesitamos que cada uno de ustedes se encargue de uno de estos lugares. Isabel, tú tendrás un rol clave. Manejarás la logística para asegurarte de que todo ocurra sin que Joaquín o los demás puedan detectar el plan. Isabel asintió, dispuesta a cumplir con aquel papel que le daría acceso a información crucial. Sabía que manejar la logística le permitiría conocer cada punto débil de la organización y, quizás, encontrar una salida definitiva. No obstante, era consciente de que este papel también la colocaba en la línea de fuego. Si algo salía mal, sería la primera en pagar las consecuencias. Durante las semanas siguientes, Isabel se sumergió en los preparativos, coordinando cada movimiento con precisión y asegurándose de que todos los involucrados supieran qué hacer en el momento adecuado. Había creado un sistema de comunicación con Ramos y el resto del grupo para evitar que cualquier mensaje pudiera ser interceptado. Y, aunque su plan avanzaba según lo previsto, Isabel sentía una creciente presión cada día que pasaba, como si el peligro estuviera a la vuelta de cada esquina. Pero un día, justo cuando se encontraba revisando uno de los envíos, Joaquín apareció inesperadamente. Su rostro mostraba una seriedad inusual, y la frialdad en su mirada hizo que Isabel sintiera un escalofrío. «Isabel, necesito hablar contigo», dijo, en un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la importancia del asunto. Isabel lo siguió en silencio hasta una sala privada, donde Joaquín la miró con una intensidad que le resultaba inquietante. «Me he dado cuenta de que últimamente has estado muy ocupada», comentó cruzando los brazos. «Y sé que no solo estás ocupándote de las tareas que El Lobo te asigna. ¿Quieres explicarme a qué estás jugando?» Isabel mantuvo la calma, pero sabía que cualquier vacilación la delataría. Su mente buscaba rápidamente una respuesta. «Estoy asegurándome de que todas las entregas sean lo más eficientes posible», explicó sin titubear.
Sé que el lobo no tolera errores, y mi objetivo es mantener todo bajo control. Eso es todo. Joaquín la observó, evaluando cada expresión en su rostro. Después de un momento, asintió, aunque Isabel sabía que aún desconfiaba. Espero que así sea, Isabel. Recuerda que aquí, cualquiera que traicione la confianza del lobo no vive para contarlo, dijo, con un tono amenazante. Isabel asintió, manteniendo su postura tranquila hasta que Joaquín salió de la sala. En cuanto se fue, sintió cómo la tensión se liberaba de sus hombros, pero sabía que aquello había sido una advertencia directa. Joaquín estaba cerca de descubrir su plan, y si quería sobrevivir, tendría que actuar rápido. Esa noche, Isabel se reunió con Ramos y le comunicó su inquietud. Ramos, que había visto de cerca la amenaza que representaba Joaquín, comprendió la urgencia de acelerar los planes. Después de todo, Isabel no era la única que quería ver caer a el lobo, y Ramos estaba dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo. Con el plan en marcha, Isabel se encontraba cada vez más cerca de su objetivo. Ahora, su vida dependía de la precisión con la que pudiera ejecutar cada detalle y de su capacidad para no mostrar debilidad frente a aquellos que aún dudaban de ella. La libertad estaba tan cerca que podía sentirla, pero también sabía que cualquier error la hundiría en un destino del que no habría escapatoria. Con los preparativos finales en marcha, la tensión en la organización de El Lobo era palpable. Isabel sentía el peligro a cada paso, especialmente cuando Joaquín, con su aguda desconfianza, la seguía con una vigilancia cada vez más intensa. Sabía que cualquier señal de debilidad podía alertar a Joaquín y poner en riesgo no solo su plan de escape, sino también la vida de quienes habían decidido unirse a la conspiración. Una noche, mientras revisaba las listas de las rutas de distribución, Ramos se acercó a ella en un rincón apartado del almacén. Sus ojos reflejaban determinación, pero también cierto agotamiento. Isabel, la información que has conseguido es clave, murmuró Ramos, asegurándose de que nadie los escuchara. Con los mapas de distribución, estamos listos para cortar sus vías principales. Una vez que eso ocurra, su control sobre la organización se debilitará y podremos iniciar la transición. Isabel asintió. Sabía que aquel paso era definitivo, y que no habría vuelta atrás una vez que comenzaran. Sin embargo, el rostro serio de Ramos le hizo entender que algo más preocupaba a su aliado. Joaquín ha estado haciendo preguntas, incluso más de las habituales, continuó Ramos en un susurro. Me han dicho que comenzó a revisar los registros y las comunicaciones en busca de algún error. Parece que sospecha de algo, o de alguien. Isabel se tensó, consciente de que su posición ya no era tan segura como había imaginado. Había estado jugando un juego peligroso, y cada movimiento se volvía más delicado. Sabía que tenía que tomar una decisión y que, para asegurar el éxito de su plan, debía arriesgarse. Entonces debemos acelerar las cosas, respondió ella con calma. Esta es nuestra única oportunidad de tomar control. Si esperamos demasiado, Joaquín o alguien más lo descubrirá todo, y no habrá escapatoria para ninguno de nosotros. Ramos asintió, y con un apretón de manos, ambos acordaron que la operación se llevaría a cabo en cuestión de días. Al día siguiente, Isabel se mantuvo cerca de Joaquín, fingiendo cumplir con sus tareas habituales, mientras observaba cada uno de sus movimientos. Sabía que él estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, y que, en cuanto confirmara sus sospechas, no dudaría en actuar. Mientras lo observaba, recordó los momentos en que, al llegar a la organización, había sido una figura temerosa y desconocida. Ahora, en cambio, estaba decidida a tomar control de su propio destino, sin importar los riesgos. Cuando llegó la noche acordada, Isabel se preparó para el momento decisivo. Los aliados de Ramos se encontraban posicionados en puntos estratégicos, listos para tomar control de las rutas y asegurar que las operaciones se interrumpieran de manera efectiva. Isabel, con los nervios controlados y la mente enfocada, se dirigió al despacho de Joaquín para ejecutar el siguiente paso. Era necesario que él estuviera ocupado y fuera de su camino mientras el plan avanzaba. Al entrar, encontró a Joaquín revisando unos documentos con la atención fija. Al percatarse de su presencia, la miró con desconfianza. «Isabel, ¿qué necesitas?», preguntó, sin disimular su sospecha. Isabel le sonrió con frialdad y, manteniendo una expresión neutral, le mostró un par de informes sobre los envíos recientes.
distrayéndolo de lo que realmente ocurría en ese preciso instante en las rutas de la organización. Mientras Joaquín se concentraba en los documentos, Isabel revisaba de reojo el reloj en la pared. Cada minuto era crucial. De pronto, un disparo resonó a lo lejos en la hacienda, seguido de gritos y el sonido de pasos apresurados. Joaquín reaccionó de inmediato, soltando los papeles y dirigiéndose hacia la puerta. Isabel sabía que su tiempo se agotaba. «Quédate aquí y asegúrate de que nadie toque estos documentos», ordenó Joaquín, saliendo de la sala en dirección a la entrada principal. Isabel respiró hondo. Era su momento. Sabía que la operación estaba en marcha, y aunque las consecuencias serían imprevisibles, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Sin perder tiempo, salió de la sala en dirección a una de las salidas laterales de la hacienda, donde Ramos y los otros la esperaban para continuar con el plan. Al salir, se encontró con Ramos y varios miembros de la conspiración, quienes habían logrado apoderarse de una de las rutas de transporte clave. La operación avanzaba, y cada paso la acercaba más a la libertad. «Isabel, debemos seguir. Nos queda poco tiempo antes de que la situación se complique más», le dijo Ramos, guiándola hacia uno de los vehículos que los esperaba. Pero antes de abordar, Isabel lanzó una última mirada hacia la hacienda, como despidiéndose de aquel lugar que había sido su prisión y su campo de batalla. Sentía una mezcla de alivio y vértigo. Sabía que lo que venía era tan incierto como peligroso. Mientras el vehículo arrancaba y se alejaba de la hacienda, Isabel comprendió que finalmente había dejado atrás aquella parte de su vida, pero también que había dado inicio a una nueva etapa, una en la que la traición y las decisiones arriesgadas definirían su futuro. El viaje hacia la libertad apenas comenzaba, y aunque había logrado escapar de la sombra de El Lobo, la amenaza seguía acechando en cada esquina. La adrenalina del escape aún palpitaba en las venas de Isabel, mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad, alejándose de la hacienda y de la organización que tanto había odiado. Al lado de ella, Ramos y los otros aliados de la conspiración permanecían en silencio, atentos a cada movimiento. Sabían que el escape era solo el primer paso y que las represalias de El Lobo no tardarían en llegar. Isabel miró por la ventana del auto, viendo cómo las luces de la ciudad se acercaban mientras una mezcla de emociones se arremolinaba en su mente. Había conseguido lo que parecía imposible: romper el control de El Lobo y escapar con un grupo de aliados. Sin embargo, sabía que aquella libertad aún era frágil y que los hombres de El Lobo los estarían buscando incansablemente. «Debemos desaparecer por un tiempo», sugirió Ramos, rompiendo el silencio. «Cada uno de nosotros se esconderá en una ubicación segura. Así será más difícil que nos encuentren a todos». Isabel asintió, comprendiendo que aquella separación era necesaria. El Lobo tenía contactos en toda la ciudad y una red de informantes capaces de seguir cualquier rastro. Pero también sabía que, en algún punto, el reencuentro sería inevitable. Los planes de Isabel iban más allá del simple escape. Necesitaba liberar a quienes aún estaban atrapados en la organización y asegurar que El Lobo no volviera a reconstruir su poder. Después de acordar un punto de reunión en caso de emergencia, Isabel y Ramos se separaron del grupo. Él la dejó en un pequeño apartamento que había sido preparado para casos de fuga. Allí, con pocas pertenencias y una ventana estrecha que daba a una calle solitaria, Isabel se permitió sentir por primera vez en mucho tiempo el peso de la libertad, aunque fuera temporal. Los días siguientes, Isabel los dedicó a idear un plan para protegerse a largo plazo. Era consciente de que su huida había debilitado a El Lobo y que ahora tenía una oportunidad de desmantelar su red. Sin embargo, también sabía que necesitaría ayuda. Fue entonces cuando recordó al detective Ramírez, un hombre que había conocido a través de viejos amigos de su padre y que había trabajado en casos contra el crimen organizado. Con cautela, se puso en contacto con él a través de un mensaje codificado, solicitando una reunión en un lugar público y discreto. Ramírez, aunque inicialmente receloso, aceptó el encuentro, intrigado por el mensaje de alguien que afirmaba tener información clave sobre El Lobo. En una cafetería de barrio al día siguiente, Isabel y Ramírez se encontraron. Él era un hombre de aspecto serio y mirada alerta, alguien que parecía estar acostumbrado a lidiar con el peligro. Sin perder tiempo, Isabel le explicó su situación, dejando claro que no buscaba exponer su propia historia, sino colaborar para desmantelar la organización de El Lobo. «Si me ayudas, puedo darte acceso a información que ningún otro infiltrado ha logrado conseguir», explicó Isabel, manteniendo el tono firme. «Conozco sus operaciones, sus puntos de distribución y las conexiones que mantienen su poder».
Ramírez escuchaba con atención, evaluando cada palabra que decía Isabel. Sabía que aquella información era peligrosa, pero también entendía que, si era cierta, podía significar el fin de una de las redes criminales más poderosas de la ciudad. Muy bien, Isabel, te ayudaré, pero necesito algo concreto para empezar. Un lugar, una transacción, algo que me permita actuar sin levantar sospechas, respondió Ramírez. Isabel asintió, entregándole un pequeño cuaderno en el que había anotado información crítica sobre las operaciones de la organización. Cada nombre, cada contacto y cada ubicación que había recopilado durante su tiempo con el lobo estaba detallado en aquellas páginas. Aquí tienes todo lo que necesitas, dijo, mirándolo con seriedad. Pero recuerda, si intentas traicionarme, no dudaré en tomar mis propias medidas. Ramírez sonrió levemente, consciente de la determinación de Isabel. Acordaron un plan de acción. Ramírez se encargaría de coordinar una serie de redadas, y Corsins, con la ayuda de Isabel, prepararían un ataque definitivo para desmantelar la organización desde adentro. En los días que siguieron, Isabel trabajó en estrecha colaboración con Ramírez, vigilando cada paso y asegurándose de que todo avanzara sin contratiempos. Sabía que su vida estaba en juego y que aquel era su último esfuerzo por liberarse del pasado. Durante esos días, Isabel también empezó a escuchar rumores sobre las represalias de El Lobo. Los pocos aliados que aún le quedaban a él estaban buscando incansablemente a los responsables de la traición, y entre ellos, Isabel era la principal en la lista. Una noche, mientras revisaba los planes de la redada final, Isabel recibió una llamada de uno de los aliados de Ramos. La voz al otro lado de la línea sonaba tensa y nerviosa. Isabel, tenemos un problema. Joaquín ha logrado rastrear a algunos de nosotros. Está eliminando a cualquiera que haya participado en la operación. Tienes que moverte rápido, advirtió, con el tono lleno de urgencia. El mensaje fue un golpe de realidad para Isabel. Sabía que Joaquín y los otros estaban cerca, y que, si no ejecutaban el plan de Ramírez cuanto antes, todos sus esfuerzos serían en vano. Aquella misma noche, contactó a Ramírez, asegurándole que la organización estaba debilitada y que era el momento de actuar. Necesitamos atacar ahora. Si esperamos, el lobo reestructurará todo y los demás caerán uno por uno, insistió Isabel, con determinación. Ramírez entendió la urgencia y, después de unos instantes de reflexión, aceptó. Coordinó una redada masiva en los puntos estratégicos de El Lobo y juntos pusieron en marcha el ataque definitivo para cortar las conexiones que mantenían a la organización con vida. A la madrugada siguiente, mientras los equipos de seguridad ejecutaban las redadas, Isabel observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Había llegado tan lejos, y aunque los puntos de control de El Lobo caían uno por uno, sabía que aquel hombre no se rendiría tan fácilmente. Las redadas coordinadas por Ramírez desmantelaron con éxito la red de operaciones de El Lobo. Cada punto clave cayó rápidamente, desde los lugares de almacenamiento hasta las rutas de distribución. Isabel observaba desde un lugar seguro, mientras el imperio que la había mantenido prisionera se desmoronaba frente a sus ojos. Sabía que el desenlace estaba cerca, pero aún había dos figuras importantes de las que no se tenía rastro: Joaquín y el propio El Lobo. Las redadas se extendieron hasta el amanecer, y cuando Isabel comenzaba a relajarse, recibió una llamada urgente de Ramírez. Joaquín logró escapar. Isabel, hay fuertes indicios de que se dirige hacia ti, le advirtió con seriedad. También hay rumores de que El Lobo está furioso, buscando a los responsables. Debes salir de ahí inmediatamente. El mensaje heló la sangre de Isabel. Aunque hasta ese momento había creído estar segura, ahora sabía que su posición había sido comprometida. Rápidamente, recogió sus pertenencias, dispuesta a moverse de inmediato. Sin embargo, cuando abrió la puerta para escapar, allí estaba Joaquín, mirándola con ojos fríos y calculadores. «Te has vuelto muy astuta, Isabel», dijo, impidiendo su salida. «Pero sabes que esto no iba a acabar bien para ti». Isabel lo miró, manteniendo la calma a pesar de la tensión en el aire. Esta organización no era más que una trampa para todos. No tenía lealtad ni respeto por quienes solo querían salir adelante, respondió, con una determinación que ella misma apenas reconocía. Joaquín la observó, esbozando una sonrisa irónica. «Bueno, esta es la oportunidad de que corras, si quieres». Sin pensarlo dos veces, Isabel giró y avanzó rápidamente por el pasillo, buscando la salida del edificio. Sabía que no podía confiarse,
y que cada segundo contaba. Llegó a una puerta trasera que daba al callejón, donde giró la cabeza y observó el pasillo vacío detrás de ella. Sabía que necesitaba hacer un último esfuerzo para asegurarse de que quedaba fuera de peligro. Una vez en el exterior, localizó a Ramírez, quien la esperaba en un vehículo discreto. Isabel subió rápidamente y, sin decir palabra, el auto arrancó mientras ella miraba hacia atrás, viendo cómo el edificio desaparecía en la distancia. Por fin, Isabel dejaba atrás ese capítulo oscuro de su vida. Cuando estuvieron a una distancia segura, Ramírez se volvió hacia ella. Isabel, lo hiciste. La red de El Lobo ha caído, y tú fuiste clave en esto. Te has ganado la oportunidad de empezar de nuevo. Isabel asintió, sin poder evitar una sonrisa de alivio. Durante mucho tiempo había soñado con ese momento, y aunque el camino había sido arduo, finalmente veía la libertad ante ella. Agradeció a Ramírez por su ayuda, y se prometió no mirar atrás. En los meses que siguieron, Isabel comenzó a reconstruir su vida en una nueva ciudad, bajo una identidad que le permitiera mantenerse en el anonimato. Cada día, encontraba paz en esa nueva vida lejos de la violencia y de la organización que había dejado atrás. Así, en una vida tranquila y sencilla, Isabel redescubrió quién era y lo que realmente significaba vivir en libertad. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones, sacrificios y redención. Esperamos que hayan sentido cada momento y que esta narrativa los haya mantenido al borde de sus asientos. Si disfrutaron de la historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse más relatos impactantes como este. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos y denle me gusta si esta historia los atrapó. Sus comentarios y apoyo son esenciales para que sigamos trayendo más contenido. Nos vemos en la próxima historia.